Bueno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno. ¿Me escuchan? Bueno, bueno, parece que ya se compuso. No sé, Viridiana. Bueno. Ok, ¿me escuchas ahora sí? Ah, ok, correcto. Bueno, entonces, por favor, recuerden que la rúbrica es un elemento en el cual cotejamos aquellas habilidades y aquellos conocimientos que se identifican en cada una de las actividades y los cotejamos con esta rúbrica, ¿no? ¿Qué tanto lo han podido desarrollar? Tiene algunos criterios y algunos niveles de desempeño, como ustedes lo pueden apreciar. Cada una de las actividades tiene una rúbrica y está compuesto por el nivel cognitivo, por el nivel comunicativo, por el nivel, el pensamiento crítico, y por lo actitudinal, ¿no? Son elementos y hoy, por ejemplo, también tenemos un nuevo concepto que se llama el uso responsable de la información. En este, pues la idea es que si bien podemos leer cualquier recurso que tengamos a la mano, la idea no es que estos recursos nos sirvan para responder, sino que a través de la lectura que hagamos de varias fuentes de información, nosotros nos formemos una opinión respecto al tema que estamos abordando, ¿no? Es cierto, algunos recursos van a tener un poco más de influencia sobre nuestra opinión, pero la idea es que al final de cuentas todos ellos nos lleven a formarnos un panorama, una opinión personal de lo que es el tema que queremos abordar, ¿no? No únicamente es retomar un recurso y citarlo y pegarlo, porque esto es un uso inadecuado de la información, ¿no? El hecho de que de alguna forma retomemos las ideas de otras personas y las hagamos pasar como propias, o inclusive la pregunta la copiemos y la peguemos tal cual lo localizamos, pues eso no es un uso adecuado de la información. Entonces, por eso hoy en día, para evaluar esta parte, tenemos este nuevo criterio que es el uso adecuado de la información, donde ustedes lo podrán corroborar en la rúbrica de evaluación. Y por favor, lean la rúbrica y además de ello incluyan todos los elementos solicitados. Verifiquen el nivel experto y básense en ese nivel para que puedan incluir con eh, todos los elementos que solicitan en ese nivel, ¿no? Elaboren, en este caso, elaboren correctamente la tabla de amortización para responder a las preguntas. Estamos en el proyecto integrador y nos van a solicitar realizar una tabla de amortización. Elabórenla. No hay otra forma de hacer lo que nos está solicitando la actividad más que con realizar una tabla de amortización en uno de los puntos, ¿no? Entonces es importante esta tabla de amortización y hacerla correctamente. Hay dos videos en el aula virtual que nos van a ayudar. Obtener correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Por favor, revisen la ortografía y la gramática antes de entregar su actividad, ¿no? Existen hoy en día algunas extensiones de los navegadores, existen algunas páginas que se enfocan precisamente en revisar la ortografía, la gramática y la redacción. Entonces pueden utilizarla antes de entregar su actividad para verificar que pues toda la actividad esté correctamente en cuanto a ortografía, gramática y redacción, porque esto está incluido en la rúbrica. Y en la conclusión, por favor, me mencionen alguna estrategia para mejorar la economía. Son algunos aspectos generales de la rúbrica de evaluación, no son todos. La idea es que ustedes consulten la rúbrica e identifiquen aquellos elementos importantes. Estos son algunos, pero no son todos.
Ahora vamos a hablar acerca de lo que hemos logrado hasta el momento. Por ejemplo, explicar, hemos intentado o hemos estado tratando de lograr este aprendizaje esperado, que es explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Recuerden que en cada una de las ciudades probablemente es un efecto que se da, es que las poblaciones van creciendo. También es probable que existan algunas ciudades en las que suceda un proceso contrario, es decir, que la población vaya disminuyendo. En cualquiera de estos dos casos, ya sea que aumente o disminuya, siempre habrán efectos sociales y tratémoslos de enfocarlo en alguna parte, por ejemplo, en el aspecto de la salud, ¿no? ¿Qué sucede con la salud de aquellos o en una ciudad con la estructura social, particularmente de la estructura de la salud, con mucha gente que llega a una ciudad? ¿O qué sucede con aquella en la cual se quitan comúnmente le llamamos ciudad de origen y ciudad de destino? Ciudad de origen es de donde se quitan y ciudad de destino es a donde llegan. Ambas ciudades, de la ciudad de la que se quitan o de la ciudad a la que llegan, sufren efectos sociales por este traslado de habitantes, ¿no? Que se quitan de un lugar y acuden a otro y pueden afectar la estructura en cuanto al sector salud, pero también la pueden afectar en cuanto al sector educativo o en cuanto al sector económico, como las empresas, el empleo. Eh, Siempre existe un efecto y es importante identificarlo. Hemos tratado de lograr a través de los ejercicios y de las actividades que hemos ido desarrollando estos efectos sociales. Por ejemplo, aquí una nota informativa. Yo les recomiendo que pues hoy que estamos tan inmersos en esto de las redes sociales, que den de alta algunas noticias, algunos noticieros que ustedes tengan ahí locales o nacionales para que estén enterados de los acontecimientos que se dan en su ciudad o que se dan a nivel nacional. Siempre es importante ver el efecto que tiene algunas decisiones que se toman, el efecto que tiene algunas políticas o el efecto que tiene el mismo incremento de la población. Por ejemplo, aquí en esta nota informativa, si bien estas no son unas fuentes de información confiables, porque las notas informativas o los periódicos o los diarios siempre tienen cierta línea editorial, sí nos da una opinión, ¿no?, diferente a la nuestra, nos permite ir formarnos la opinión. Cuando nosotros leemos eh, varias fuentes, podemos formarnos una opinión. Pues bien, las notas precisamente nos ayudan también a conocer algo tienen de verdad, algo tienen también de una opinión personal, pero el objetivo es que nos ayudan precisamente a formarnos nuestra propia opinión. Entonces, por ejemplo, en esta dicen, nacen 6,000 mexicanos cada día. Gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios. Esto no trae una opinión, trae un dato, trae un hecho, que nacen 6,000 mexicanos cada día y que el gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios. Entonces, eh, ¿qué sucede entonces con los servicios, con este crecimiento de la población? ¿Cómo sería la calidad de estos servicios, por ejemplo, en el sector educativo? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿O qué experiencia tienen respecto a lo que han podido notar en su ciudad? ¿Cómo se ve afectado el servicio educativo, por ejemplo, con un crecimiento de este tamaño y con la erogación de este importe? ¿Ustedes creen que exista el dinero suficiente para poder solventar esos gastos en el nivel educativo, por ejemplo? Imagínense, van creciendo 6,000 mexicanos, hay que gastar 282, y luego el siguiente día otros 6,000 mexicanos, y hay que gastar otro. ¿Qué sucede con los servicios? ¿Consideran que, por ejemplo,
¿Las escuelas serían suficientes para toda esta población que nace todos los días? ¿Qué sucede entonces cuando no es suficiente? Bueno, en efecto, Viridiana, la calidad no sería buena debido a la cantidad de personas. Probablemente en lugar de tener un salón de 30 alumnos, a lo mejor tengamos un salón de 50, 60 alumnos. Definitivamente no es la misma calidad. Pero inclusive, si tuviéramos alumnos, estudiantes de 30, algo tendríamos que hacer, ¿no? Porque inclusive la capacidad de una escuela es limitada. Y si llegan más y más y más y más estudiantes, pues en algún momento no va a tener la capacidad suficiente. Pero hay que ahondar un poquito más. Recuerden que vamos bien, sí lo podemos identificar de manera general, de manera superficial, pero esto tiene muchas probabilidades, ¿no? En cuanto a la estructura, los maestros, el nivel educativo, los gastos que se realizan para equipar alguna escuela, el mobiliario, los pizarrones, la tecnología. Entonces, son diferentes aspectos dentro del nivel educativo que pueden verse afectados por estos 6,000 mexicanos. Además de este importe, por ejemplo, que deberíamos gastar a lo mejor ahora en escuelas tendríamos que quitárselo a alguna otra parte para poder enfocarlo al sector educativo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que nosotros vayamos identificando lo que ocurre por el hecho de que exista una variación poblacional. Aquí ustedes pueden responder los problemas que observan en su ciudad por las variaciones poblacionales, ¿no? En el sector educativo, en el sector salud, en las empresas, por ejemplo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí con estas variaciones poblacionales? Es una reflexión que ustedes deben llevarse y que identifiquen cómo este tipo de situaciones les afecta a ustedes en su vida cotidiana. Por ejemplo, aquí, consecuencias de la variación poblacional. Recuerden que la dinámica de la población también puede deberse a la migración, ¿no? Comúnmente hay estados de la República o ciudades dentro de la República que tienen migración, más migración que otras, y lo vimos en algún espacio abierto de este módulo número 13. Vimos cómo la migración contribuye al crecimiento de la población o al decremento de la población en alguna ciudad, pero comúnmente vamos a hablar acerca de que contribuye a crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice el crecimiento natural de la población. Casi cualquier población crece de manera natural, ¿no? No tan rápido, pero sí existe una población. Sumado al déficit de viviendas que se tuvo durante la pandemia y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya, por ejemplo, ha generado tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra. Si bien la demanda cautiva en materia de vivienda es mucho mayor al déficit para quienes pueden adquirir un crédito para hacerse un hogar, es al menos de 6,000 casas. Tan solo este año se construyeron menos del 20% de estas. Dijo que atender esta demanda de vivienda con capacidad de compra es difícil en razón de que tan solo la población en la capital del estado crece un 2% anual, que sumado a otros factores como la llegada de familias de otros puntos del estado, hacen que la cifra crezca aún más. Entonces aquí, ¿ustedes qué problema identifican relacionado con la vivienda por el incremento de la población? Ahí está, para que leanla. La idea también es que eh,
identifiquemos con claridad aquello importante del texto, ¿no? Es algo que comúnmente cuando leemos los recursos de la semana, probablemente todavía no lo estemos haciendo adecuadamente, pero se trata de que nosotros estemos leyendo un recurso y encontrar aquellas situaciones que nos van a ser de utilidad, extraer esa información, porque al final de cuentas es la que nos va a ser de utilidad para realizar nuestras actividades. Y lo mismo sucede aquí. Quiero encontrar cuál es la consecuencia de la variación poblacional y que tenga que ver con la vivienda. Entonces, aquí ustedes, ¿cuál encuentran? ¿Cuál localizan? Dice, recuerden, leamos bien. ¿Cuál es el problema aquí con la vivienda? A ver, ¿cuál sería ahí? ¿Qué sucede con la vivienda aquí en la capital de Quintana Roo, por ejemplo, en Chetumal? ¿Qué está pasando? A ver, aquí, por ejemplo, vamos a ver esta, si pueden ver. Aquí, ¿qué sucede con la vivienda en Chetumal? ¿Hay demasiadas? ¿Hay un déficit o están exactas? Hay demasiadas. O sea, hay más viviendas que personas queriendo vivirlas. Así es. Vamos a volver a leer el texto. Dice, detalló que si bien la demanda cautiva en materia de vivienda, la demanda, es decir, las personas que quieren vivienda, es mucho mayor a las viviendas que existen. Entonces, si la demanda es mucho mayor a las viviendas que existen, dice que el déficit para quienes puedan adquirir un crédito para hacerse un hogar es al menos de 6,000 casas. Es decir, faltan 6,000 casas. Hay gente que quiere comprar una casa
y que no ha podido porque no existen las casas suficientes. Hay un déficit, exacto. ¿Por qué se da este déficit? ¿Qué factores fueron los que impulsaron este déficit? Aquí está en este recurso. A la llegada de familias provenientes de otros estados. ¿Cómo se le llama a ese proceso social de que las familias se quitan de una entidad o de una ciudad y llegan a otra? ¿Cómo se llama? Migración, muy bien, migración interna, ¿no? Porque se quitan de una ciudad de la República y llegan a otra ciudad. Entonces, ustedes pueden ver en esta nota que efectivamente la migración también juega un papel importante en el incremento de la población y que el hecho de que llegue migración, como en este caso llega a la ciudad de Chetumal, provoca un efecto, en este caso, en la demanda de viviendas. No hay suficientes demandas para atender a esa gente que llega buscando establecerse, ya sea para trabajar en el Tren Maya o para quedarse aquí, provoca una escasez de vivienda. ¿Y qué sucede cuando escasea la vivienda? ¿Qué sucede con el precio? Ustedes llegan a una ciudad y hay poca vivienda. ¿Qué sucede con ese precio de las personas que quieren rentar? Se eleva el precio, efectivamente. Aparte de que probablemente es difícil encontrar, la poca que encuentren va a ser muy cara, ¿no? Entonces ya identificamos dos aspectos. El primero, que probablemente aquí como vemos, se está dando en la ciudad de Chetumal, es la escasez de vivienda. Y luego, probablemente la poca que haya eleve o tenga precios muy elevados en cuanto a renta, ¿no? Entonces son dos consecuencias que tiene el hecho de un incremento en la población producto de la migración, ¿no? Entonces, sí se dieron cuenta cómo fuimos analizando este texto para extraer esta información que nos es de ayuda. Es cierto que el texto tiene otro tipo de información, pero nosotros vamos a utilizar la que nos interesa, de la que queremos conocer, y es ahí donde debemos enfocarnos. Bueno, ok, estas son consecuencias de la variación poblacional. La población varía. En el caso de Chetumal, si bien tiene un incremento natural, el hecho de que hoy en día tenga una gran migración provoca que se incremente más rápidamente y que esto también tenga consecuencias. A ver, los plásticos, dice, no desaparecerán, son fáciles y económicos de fabricar y han sido un importante motor de desarrollo. Sin embargo, los desechos plásticos se han convertido en una amenaza omnipresente para la salud pública, los medios de subsistencia y el medio ambiente. El plástico puede tardar cientos de miles de años en descomponerse y ya forma parte del registro fósil. ¿Qué relación tiene el crecimiento de la población con la contaminación de plásticos? A ver, ya vimos cómo se da el desecho de los plásticos, pero ¿qué relación tiene con el crecimiento de la población? Aquí dice, por ejemplo, se han convertido en una amenaza omnipresente para la salud pública, los medios de subsistencia y el medio ambiente.
También dice, los plásticos no desaparecerán, son fáciles y económicos de fabricar y han sido un importante motor de desarrollo. ¿Pero por qué? ¿Quiénes son los que utilizamos los plásticos, por ejemplo? Exacto, los plásticos lo utilizamos las personas y definitivamente el hecho de que utilicemos cada día más plásticos, ¿no?, en las envolturas, en los accesorios o en los trastes que utilizamos para transportar diferentes alimentos, diferentes líquidos, utilizamos plásticos y comúnmente esos son los que desechamos. Aquellos plásticos que solo utilizamos una vez y que luego desechamos son los que están contaminando el medio ambiente. Entonces, ¿qué relación tiene la contaminación de plásticos con el crecimiento de la población? Que a mayor población, mayor consumo de plásticos y a mayor consumo de plásticos, mayor contaminación por estos plásticos. Porque desafortunadamente, como bien mencionas, no somos responsables con la basura al consumir algo. Entonces, sí existe una relación del crecimiento de la población con la contaminación por plásticos. Entonces, casi cualquier cosa que nosotros podamos estudiar siempre tendrá relación con el incremento de la población, ¿no? Siempre, y eso es algo que hay que tener que presente. Si nos damos cuenta, aquí los ejemplos que he colocado son ejemplos que he tomado de notas, que he tomado de noticias y que he tratado de enfocarlas en este tema de la dinámica de la población y las consecuencias que tiene. Es decir, ustedes también pueden hacer lo mismo, hagan el ejercicio, identifiquen algo y traten de encontrarle la relación que tiene, porque esa es la parte más importante. Puedo identificar algún efecto, pero ¿cómo lo relaciono con el incremento de la población, con la dinámica de la población? Porque en estos temas de ciencias sociales, un efecto puede tener diferentes causas, ¿cierto? El incremento de plásticos a lo mejor puede darse porque fabricamos más, puede darse porque la gente consume más, puede darse porque consumiendo lo mismo, a lo mejor eh, desechamos mucho más. Lo importante es relacionarlo con por qué o con la dinámica de la población, por qué el consumo de plásticos o la contaminación de plásticos tiene relación con el crecimiento de la población o la dinámica de la población, ¿no? Entonces, esa es la parte importante que hay que identificar con claridad, no únicamente mencionar, porque aparentemente no tendría ninguna relación el hecho de que exista una contaminación de plásticos con el crecimiento de la población, pero si lo podemos relacionar, verán que sí existe. A ver, este otro ejemplo dice, las consecuencias más graves de la sobrepoblación en México es el impacto ambiental. Por ejemplo, su capital es la más poblada de Latinoamérica y la que más basura produce, ¿no? Pues al ser más poblada, probablemente produzca más basura. Los efluentes de la ciudad contaminan los ríos de la región y la contaminación del aire alcanza niveles alarmantes. ¿Por qué se contamina el aire comúnmente? Por los autos. ¿Y quiénes tienen autos? Las personas, ¿no? Entonces, en una ciudad, mientras más personas haya, probablemente existan más autos. Y mientras más autos haya, pues estos generan una mayor contaminación.
Exacto. Entonces, ¿vieron cómo fuimos hilando desde tener una causa hasta poder encontrarle la relación que tiene con la dinámica de la población? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro al momento de responder a cualquier situación que se nos presenta, no únicamente de este módulo número 13, sino también de otros módulos en donde hay que encontrarle la relación a lo que nos preguntan, ¿no? Cuando nos pregunten, cuando respondamos, demos la explicación, la razón, el vínculo que existe entre lo que nos están preguntando y la respuesta que nosotros estamos dando. Vamos a mejorar muchísimo en ese aspecto. Muy bien, aún les coloqué, vamos a ver esta página. Recuerden que en el espacio abierto anterior, el primero de esta semana número 4, localizamos o conocimos una página de una institución del gobierno llamada la Conducef, ¿no? Que básicamente tiene información sobre la economía personal, porque entre sus facultades o entre las obligaciones que tiene está precisamente la educación financiera, ¿no? Que es algo que, pues sinceramente debemos tener siempre presente, porque es algo con lo que convivimos, con lo que continuamente estamos involucrados, pues desde muy pequeños, ¿no? Ahora, también existe otra página que tiene que ver con la migración. Ya vimos una que tiene que ver con la dinámica, con la economía personal. Ahora vamos a conocer uno que tiene que ver con la migración y esa es la página del INEGI. Entonces, en esta página nosotros podemos conocer otros datos. Vamos a ver aquí, en esta página que se llama Cuéntame INEGI. Aquí, por ejemplo, vamos a información por entidad. ¿De dónde eres, Viridiana? Estado de México. Vamos a ver, vamos a conocer un poquito acerca del Estado de México. Sí puedes ver este mapita, ¿verdad? Estado de México. Aquí están, fíjate. Aquí puedes ver del Estado de México. Aquí está. Del Estado de México, fíjate, su capital es Toluca de Lerdo. Tiene 125 municipios. Representa el 1.1% del territorio nacional. Tiene 16.992.418 habitantes. Fíjate, impresionante el nivel de la población que tiene el Estado de México. La población, 87% es urbana y 13% es rural. Su escolaridad es el primer año de educación media superior. O sea, apenitas entran al primer año de educación media superior y hasta ahí. Sector, esta parte no tiene que ver con la dinámica de la población, pero sí con lo de la economía. Sector de actividad que más aporta al PIB es el comercio. Y aquí, por ejemplo, podemos ver 16 millones, 8 millones 741.000 son mujeres y 8.251.000 son hombres. Un poquito más de hombres que mujeres. Y aquí hay otros datos, fíjate. Esta parte dinámica de la población, cómo ha evolucionado el Estado de México. Fíjate, en 1900 eran 0.9 millones de habitantes, es decir, no existía, no llegaba ni al millón. Y algo pasó en 1970, 1980, que fíjate, duplicó. Y de ahí hasta el 2020, que llegaron a ser 16 millones de habitantes. Aquí también podemos conocer también en economía, fíjate. Recuerda que estamos hablando del PIB en uno de los foros.
¿A qué se dedica comúnmente la gente de tu estado? A actividades terciarias. El 72% de la población se dedica a alguna actividad terciaria. Y aquí dice que, por ejemplo, son primer lugar en productos agrícolas, particularmente en flores de crisantemo. Producen, son muchos. Bueno, es la entidad, una de las más pobladas, y forzosamente este nivel de población tiene que tener un impacto, tiene que tener un impacto en la estructura escolar, en la estructura del sector salud, en los empleos, tiene que tener un impacto positivo o negativo, pero lo tiene que tener. Entonces, esta página podemos obtener información, información que nos va a ayudar a conocer, información que nos va a ayudar a que en caso de que nos lo soliciten, desarrollar también una actividad. Ya conocemos dos fuentes de información. Ya vimos cómo hacer un análisis de la población. Si yo quiero saber la rapidez con la que ha crecido mi estado, puedo tener esta información a la mano, ¿no? Pero son fuentes de información que en algún momento vamos a requerirlas y que ya sabemos dónde localizar este tipo de información y que existe una institución del gobierno que se encarga de realizar estadísticas, por ejemplo, para determinar eh, toda esta información. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Muy bien. Muchas gracias, Viridiana. Entonces, pues te agradezco que hayas pues, siempre estado presente en los espacios abiertos. Espero que hayas llevado algún nuevo conocimiento en lo que hemos trabajado aquí y que estos hayan de alguna forma fortalecido lo que ya sabías, ¿no? Y mejorado en las decisiones que puedas tomar. Estoy seguro que así será. Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Les agradezco enormemente el hecho de que de que hayan entregado con puntualidad sus actividades. Falta una, el proyecto integrador. Yo les sugiero que lo entreguen a más tardar el día sábado, esto pues porque comúnmente el domingo puede suceder algún inconveniente que nos impide entregar a tiempo. Y recuerden que en la semana número 4 no hay extensiones, ¿no? Porque la semana 5 es de cierre únicamente. Entonces, la idea es que entreguen antes del día domingo para evitar cualquier situación, cualquier inconveniente. Pues bien, les deseo mucho éxito y nos vemos en la plataforma. Cualquier duda que tengan, estaré pendiente. Que tengan una excelente noche y mucho éxito en este cierre de módulo.